La doctora Alejandra Bux-Lomelí es licenciada en Psicología Clínica, egresada de la URLA, Universidad de las Américas, con maestría en Psicoterapia Gestalt y especialidad en Psicodrama en la Escuela de Sociodrama y Psicodrama. Cuenta con estudios en psicoanálisis en el Centro Eleia en la Ciudad de México. En 1994 coordinó el área de atención psicológica para mujeres en la organización civil CIPAM. Es especialista en estudios de género por el Colegio de México. Es creadora del modelo de atención psicoterapéutica para mujeres y hombres del Centro de Salud Mental y Género. Desde hace 26 años es fundadora y directora del Centro de Salud Mental y Género. Cuenta con el doctorado en línea en Mujeres y Arqueología por la Universidad de Granada, España. Hace 9 años creó la columna Mujeres y Salud Mental para CIMAC, agencia de noticias con enfoque de género. Se dedica a la capacitación en temas sobre psicoterapia, género, derechos humanos, autoestima, violencia, diversidad sexual, entre otros temas. Colabora de manera constante desde hace 20 años en diferentes programas de diálogos en confianza del Canal 11 y en programas de Radio IMER y en Mujeres Poderosas en Internet. Es co-conductora del programa por Facebook Live Entre Amigas de Alternativa Psicológica TV. Desde hace 34 años se dedica a la consulta psicoterapéutica privada, una de sus más grandes pasiones, así como impartir cursos y clases de reflexión. Es autora del libro Mujeres, Salud Mental y Autonomía Emocional, publicado por editorial Voces en Tinta, y es también coautora del libro Historias del Pasado que son presente, colección de relatos de mujeres, publicado por el editorial Pax en 2019. Y bueno, como ven, tenemos un lujo de invitada. Somos de verdad afortunados de que haya aceptado estar en este espacio con nosotros. Muchas gracias, doctora. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Pues realmente, antes que nada, quiero agradecer a este espacio sindical, a través también del sindicato, que hayan ustedes creado este espacio tan importante de reflexión, y que ahora, gracias a esta tecnología, podemos seguir conmemorando este día, porque llevamos mucho tiempo trabajando, como bien lo decía el compañero que nos hizo favor de abrir el espacio. Falta mucho todavía por hacer, sin embargo, también hay que reconocer lo que nuestras antecesoras han logrado, porque si no fuera por ellas, hoy no estaríamos aquí. ¿Sí? Antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. También agradezco y me siento muy honrada de poder compartir el panel con las otras doctoras que ya pronto podré escuchar. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, me gustaría compartirles por qué es que decidí ponerle el nombre de La Travesía Interna de Ser Mujer. Quiero que sepa que es un título que ya yo ocupé justamente para el libro del que hablaba Edith, este libro que escribí yo en 2017, que es Mujeres, Salud Mental y Autonomía Emocional. El libro está dividido en 3 apartados y justamente el apartado de la travesía interna de ser mujer tiene que ver con toda la parte de la salud emocional de las mujeres, de la atención, la importancia que debemos tener de atender nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Ahorita vamos a ubicar por qué. Bueno, antes que nada, me parece muy importante recordar, ¿no? Yo sé que la mayoría ya seguramente lo sabe, sin embargo, me parece que es muy importante no olvidar que hoy no estamos celebrando nada, que hoy no recibimos flores, que quizás si bien se podría felicitar, pero no en el sentido de felicitarnos como en el Día de las Madres o el Día de las Maestras, sino más bien quizás felicitar lo que sí se ha podido lograr con la lucha de las mujeres por y la igualdad de los derechos, ¿sí? Y por el acceso a una vida libre de violencia. El 8 de marzo no se celebra, se lucha. El 8 de marzo se reflexiona. El 8 de marzo se piensa, se siente. ¿Por qué? Porque nosotras como mujeres necesitamos ocupar un día especial porque necesitamos en esta desigualdad mostrarla para poder tener
los mismos derechos que siempre y por los cuales no han tenido que luchar los varones. Bueno, quiero hacer un poquito de historia, muy pequeña, sé que tengo 20 minutos, es una historia muy pequeña para que podamos enmarcarnos todas y todos en por qué hablamos hoy del 8 de marzo, el por qué hablamos de género, el por qué hablamos de perspectiva o enfoque de género. Pues a mí me parece muy importante reconocer a esas antecesoras como una mujer que fue Olympia de Gauguin en la primera ola del feminismo. El feminismo se divide en 4 olas, ya hasta ahora, ¿sí? Hasta hace unos años todavía yo contaba con solamente 3 olas, pero pues los años han pasado y afortunadamente cada vez más mujeres se están uniendo y mujeres jóvenes a toda esta parte del feminismo. Entonces, en la primera ola, ella, Olympia de Gauguin, lo que hace es la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadanía. Gracias a ese trabajo que ella venía haciendo y que se fue de alguna manera dispersando en diferentes partes, también surge la segunda ola con toda la posibilidad de que las mujeres en diferentes países poco a poco pudiéramos tener acceso al voto. Este acceso al voto, pues en México tiene ya 60 y tantos años, que son pocos. Sin embargo, afortunadamente ya también, gracias a que ha habido todo este movimiento feminista, hemos tenido la posibilidad de acceder a poder tener derecho al voto. ¿Qué pasa en la tercera ola? En la tercera ola, pues la representante más, digamos, conocida y, digamos, más importante de alguna manera, pues fue Simone de Beauvoir, quien en su libro, de que mucho se escribió, pero su libro El segundo sexo, pues ella explica que el hombre es la norma y la mujer siempre es lo otro. Y es cuando ella dice que la mujer no nace, sino que se hace en base a esta construcción social que nos han dado las diferentes sociedades, donde nos mandan, hay un mandato de género, donde nos dicen que la mujer debe de ser de una o determinada manera y el hombre también tiene que ser de otra manera. También en esa tercera ola se crea el movimiento Now, que en español es ahora, ¿sí? Con Betty Friedan, y ella escribe un libro muy interesante en 1963, que ya casi está por cumplir que 58 años, ¿sí? El libro que se llama Mística de la Feminidad. Este libro permite reconocernos como mujeres, como eso, como sujetas, como que existimos, como que tenemos derechos, ¿sí? Y por eso es que este libro de Mística de la Feminidad es tan importante. El feminismo, o más bien yo diría que los feminismos, porque hay diferentes tipos de feminismos, porque así como tenemos una gran diversidad de seres humanos, tenemos una gran diversidad de formas de ser feministas, tiene como punto importante el hecho de buscar los derechos de las mujeres, en todos sentidos. Y la última ola, que bien mencionaba Edith al hacer este recuento, pues el año pasado ella empezó haciendo un recuento acerca de que hace un año entramos en toda esta cuestión de la pandemia. Sin embargo, no olvidemos que el 8 de marzo del año pasado fue un día sumamente especial en todo el mundo, ¿sí? Y aquí en México participamos, quienes pudimos hacerlo, algunas quizás desde otro lugar, en una marcha que sentó precedentes con este movimiento Me Too, las manifestaciones del 8 de marzo y ese paro nacional e internacional el 9 de marzo. Entonces, en ese sentido, me parece importante hacer este pequeño recuento, pues para tener digamos, marco de referencia para que sepamos el por qué y el para qué de este 8 de marzo. No olvidemos que no se celebra, se conmemora porque en este día en Nueva York las mujeres obreras de la fábrica de camisas que querían tener mejores, digamos, un mejor ingreso, mejores condiciones de trabajo y un mejor sueldo, fueron asesinadas al incendiar los dueños la fábrica para acabar con el movimiento que ellas querían crear
y que sí lo crearon, porque por ellas hoy estamos hablando de todo lo que ya se ha hecho, sin embargo, lo que falta por hacer. Bueno, vamos a empezar porque justamente el tema es acerca, o vamos a seguir más bien, con toda esta cuestión que tiene que ver con la salud de las mujeres en épocas de pandemia, ¿no? En el momento de la pandemia. Y yo me voy a enfocar específicamente al área que es mi área, pues desde hace tantos años, que es la parte de la salud mental. Pues bueno, esto es algo muy importante. Esto salió el día de ayer en el periódico Reforma y son las estadísticas de qué es lo que ha estado sucediendo en época de pandemia, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sí, se ha visto lamentablemente un aumento en el acoso sexual en un 33%. Y yo lo quise poner tal cual viene en la fuente, dice pese al confinamiento. Y yo diría no pese al confinamiento, sino que también más bien por el confinamiento, por el hecho de que la mujer tiene que quedarse más en casa atendiendo más cosas, también tiene que estar lidiando con el agresor que en un momento dado puede tener en casa, ¿sí? Y esto se ha visto casi en un inicio de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud mostró que el aumento de la violencia se estaba dando justamente porque las mujeres, al salir a trabajar también fuera de casa, tenían la posibilidad de poner distancia de su agresor. Pero aquí, desafortunadamente, al estar en el confinamiento, pues está más cerca de su agresor también está bajo también mucha presión, que esto no se entienda como una justificación. Sin embargo, lo que quiero decir con esto es que está más cerca de su agresor, no tiene ese espacio para poderse liberar y entonces esto hace que el acoso sexual se haya elevado mucho más, al igual que cualquier otro tipo de violencia. También en estas estadísticas nos hablan de que las denuncias por violación en 2019 fueron 290 y se elevaron a 453 en el año 2020, en el año de la pandemia, ¿sí? Es decir, un 56% más. Me parece que son cifras muy importantes que nos dejan ver que estas situaciones, porque a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué está hablando de acoso sexual? ¿Y por qué está hablando de violación? Pues porque todas estas circunstancias impactan de manera directa en la salud emocional de las mujeres. También los atentados contra la libertad y la seguridad sexual aumentaron de 71 a 773, que es una cifra también impresionante, ¿sí? Ahí ustedes podrían decir el feminicidio bajó en un 8% y podríamos decir que eso es una ganancia. Sin embargo, no perdamos de vista que hay más mujeres que están más en casa, que no salen tanto, también hay más hombres que no salen tanto y entonces por lo tanto, ¿qué sucede? Probablemente que el feminicidio baja y eso permite que entonces la mujer no esté tan expuesta, pero no se trata de una cifra necesariamente positiva, ¿sí? La trata de personas, en cuanto a a las investigaciones, resulta que solamente se vincularon de 71 carpetas, 15 carpetas fueron las que fueron, pues digamos, reportadas, revisadas de 71. Aquí me es muy importante hablarles de la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque el enfoque o perspectiva de género surge justamente del feminismo. Es parte de lo que el feminismo también nos deja, afortunadamente. Así como nos ha dejado la posibilidad de tener derecho al voto, de tener derecho a la salud, de tener derecho a la educación, también nos ha dado esta rama del feminismo que es el enfoque o perspectiva de género. Y lo que permite este enfoque o perspectiva de género es utilizar justamente, como lo pueden ver ahí en la imagen, diferentes tipos de anteojos especiales para poder ver los padecimientos específicos de acuerdo al género al que se pertenece.
¿A qué me refiero con esto? A que puede haber, ustedes podrían decir, oigan, pero los hombres también se deprimen. Sí, por supuesto que sí. Las mujeres nos deprimimos, los hombres también. Pero las causas por las cuales nos deprimimos las mujeres son muy diferentes a las que los hombres puedan tener, y también la manera de vivirla y la forma de atenderla también es diferente. Por ejemplo, una mujer deprimida, y eso lo habla mucho diferentes investigaciones, generalmente va a ser una mujer que contiene mucho su enojo. ¿Por qué? Porque el mandato de género es: tú, mujer, no te enojes, porque inmediatamente, y esto se los pregunto a ustedes para que hagan una reflexión, cuando ven a una mujer que se enoja, generalmente, si nos enojamos, nos tachan de locas. Es más, ahorita mismo están pasando cosas en el Zócalo, en el Monumento a la Revolución, porque las mujeres locas, entre comillas, están protestando, porque eso no es vandalismo, es una protesta para poder pedir que se paren los feminicidios y otras cosas más, la trata de mujeres. Y entonces, ¿qué sucede? Que la mujer que permite o que se permite mostrar su enojo es tachada de loca. Entonces, cuando alguien, una mujer, llega al espacio de la psicoterapia, la terapeuta o el terapeuta que trabaja con enfoque de género va a fijarse mucho en que esa mujer cómo está trabajando con su enojo, si lo expresa, si no lo expresa, si tiene la posibilidad de sentirse a gusto y libre de poder expresar, en este ejemplo que les pongo, su enojo, como algunas otras emociones también. Entonces, cuando como terapeutas, como psicoterapeutas, incluimos el enfoque de género, nos va a permitir trabajar con las mujeres desde un lugar más empático, desde un lugar más sororario, ¿no? Esta palabra que fue acuñada en Italia y que la trae a México la antropóloga Marcela Lagarde, que habla de esta complicidad, unión, respeto, acompañamiento entre las mujeres. Entonces, cuando un terapeuta hombre o una terapeuta mujer atraviesa o utiliza la perspectiva de género, pues va a permitir que se pueda entender más a la mujer por su condición y los mandatos de género que ha recibido a lo largo de su vida. También lo hacemos con los hombres. Bien. Perdón, estoy escuchando, perdón, no sé si me están escuchando bien porque de pronto se escucha un poco de ruido. ¿Vamos bien? Sí, sí, hubo una Gracias. interrupción breve. Sí, sí, gracias, no hay problema. Nada más que quería corroborar que sí pudieran estar escuchando. Y solamente comentarles que también trabajamos, cuando trabajamos con la perspectiva de género, también trabajamos así con los hombres, ¿sí? Solo que hoy, pues, compete el tema a las mujeres. Estas diferencias que van a ver son en base a un manual que se le llama el manual de diagnóstico, se le llama DSM, bueno, el que me tocó a mí cuando yo estaba estudiando la carrera fue el DSM-3, ya hoy está el DSM-5. Sin embargo, aquí donde lo que van a ver es lo que arroja el DSM-4 en diferencias de padecimientos entre mujeres y hombres, ¿sí? Como pueden darse cuenta, por ejemplo, a diferencia de que se dice que no hay trastornos afectivos en los hombres, en las mujeres el DSM-4 dice que hay trastornos afectivos, que hay depresión mayor, a veces, ¿no? Trastornos distímicos, la palabra distimia tiene que ver con una tristeza que es profunda y que es muy presente. ¿Sí? La agorafobia, las fobias específicas, crisis de angustia, ansiedad generalizada, trastornos alimenticios, trastornos de conversión, trastornos somatoformes, que tiene que ver con toda la parte de somatizar, disfunciones sexuales, como dice allí, aparece así en el DSM-4, y en el caso de los varones, disfunciones sexuales como parafilia, sadismo, exhibicionismo, pedofilias, ¿no? Masoquismo, voyerismo, etcétera. Nada más esto es para que ustedes se den cuenta que hay diferencias de género, ¿sí? Por los mandatos que cada quien ha recibido, ¿sí? Al hombre se le dice, sé fuerte, sé proveedor, no llores, y a la mujer se le dice, aguántate,
ve por las y los demás, tienes que estar en casa y si tienes que salir a trabajar fuera de casa, pues ahora sí que aguanta lo que tengas que aguantar, porque pues como eres mujer, prácticamente se ha visto que a lo largo de la historia eres una ciudadana de segunda. Generalmente así es como se ha tratado desde esta visión patriarcal. También pueden tener trastornos límites de la personalidad. No estoy diciendo que todo mundo, solamente esto es un ejemplo para que veamos estas diferencias que sí hay y que digamos que como mujeres tenemos que justamente cargar algunos de estos trastornos en esta travesía interna de ser mujer. Ahorita les voy a decir por qué lo conecto con el título. Y aquí hay otros trastornos también en estas diferencias donde hay un trastorno que se le llama esquizoafectivo, que tiene que ver con que se divide la persona para poderse relacionar, a diferencia del varón que generalmente puede presentar en algunas ocasiones, que quede claro, es una cuestión general, un trastorno quizás celotípico, ¿sí? Hay trastornos a veces de identidad en las mujeres porque no pueden ya con tanto y entonces necesitan disociarse. A veces hay dependencia y abuso de sedantes, de hipnóticos y ansiolíticos. Sin embargo, aquí me gustaría hacer un paréntesis porque no solo es dependencia y abuso. La realidad es que en el sistema de salud, cuando la mujer asiste porque se siente triste o desesperada, muchas veces él o la psiquiatra por digamos, postura hegemónica, a veces ni te mira como mujer, ni te voltea a ver e inmediatamente lo que hace es algo que se le llama medicalizar. La medicalización quiere decir el dar medicamento de manera indiscriminada a la mujer por el hecho de ser mujer, porque la ubica como histérica. Entonces es que estás mal, y entonces toma este chocho y entonces llenan en muchas ocasiones a las mujeres de demasiados sedantes, de demasiados antidepresivos, porque, pues por eso, no hacen lo mismo con los hombres, a menos que haya una situación como más específica, pero por lo general a la mujer se le relaciona mucho con la histeria, que bien, por eso bien, entre las consignas están las consignas del 8 de marzo, está no somos histéricas, somos históricas, y yo creo que eso no lo debemos de olvidar. Sin embargo, creo que es importante hacer mención de que hay una tendencia a medicalizar a la mujer por el hecho justamente de ser mujer y porque se cree que está loca y porque está quizás menopáusica y porque está triste, entonces hay que darle un medicamento sin revisar si realmente lo requiere, haciendo una valoración y acompañando el proceso, además de un proceso psicoterapéutico. Este es el manual del DSM-4 del que les hablaba, de donde hemos podido ver estas diferencias de padecimientos por género. Pero ¿qué pasa con la pandemia? No crean que se me había olvidado, ¿sí? Solamente estoy poniendo todas estas bases en estos minutos porque sé que es poco tiempo para poderlo compartir. ¿Qué es lo que ha pasado? Justamente también, la fuente es el periódico Reforma y esto también salió el día de ayer. ¿Y qué ha pasado? Fíjense el título, ellas resienten más la pandemia. No quiere decir que quede claro que los hombres no la vivan de una manera muy particular. Sin embargo, por esta cuestión, insisto, de los mandatos de género, de que la mujer hoy por hoy, si antes tenía una doble jornada, hoy tiene una triple o cuádruple jornada, aquellas que son maestras y que aparte de ser maestras son mamás, están dentro de casa teniendo que estar acompañando toda la cuestión de la educación ahora nueva que está haciendo a través de en línea o en televisión, en esto de aprende en casa. Entonces, por lo general, es en la mujer en la que recae mucho más toda esta parte y, como estamos viendo, pues claro que se ha elevado todo, ¿sí? Por eso es tan importante toda la parte de la atención de la salud mental de las mujeres, siempre, sin embargo, mucho más en estos tiempos de pandemia. Vamos a revisar que
antes de, simplemente, fíjense la diferencia, del 25 de febrero al 2 de marzo. La depresión de tener un 19% subió a un 31, perdón, de ser 19 mujeres subió a 31 mujeres. La ansiedad, ¿sí? Perdón, la diferencia sería 19 hombres contra 31 mujeres. 31 hombres en la ansiedad, no contra, a diferencia de 42 mujeres. El agotamiento, ¿sí? Subió, en los hombres son 31, las mujeres son 47. La angustia, 34, y ¿cuántas mujeres vemos? 51, ¿sí? O el 51%. Y el estrés está en su máximo nivel, digamos, en un 65%. Entonces, estamos dándonos cuenta que en cuanto a lo que a salud mental y emocional se refiere, las mujeres durante la pandemia sí hemos, de alguna manera, unas más, otras menos, sin embargo, sí nos hemos visto muy afectadas en la parte de la salud emocional y mental. Por lo tanto, y además eso lo hemos visto, yo les puedo compartir que en el Centro de Salud Mental y Género se ha elevado la cantidad de personas, de mujeres sobre todo, que buscan apoyo porque se sienten tristes, porque se sienten con ansiedad, porque se sienten con desesperación. Por supuesto que hemos tenido que cambiar nuestra manera de dar terapia. La terapia antes era presencial, ahora es a través de estos medios, por Zoom, por videollamada, por WhatsApp, ¿sí? Sin embargo, o por llamada, ¿sí? Mujeres de todas las edades están buscando atención y eso nos habla de que la pandemia ha golpeado muchísimo. Yo creo que todas las esferas, sin embargo, en la esfera emocional se ve de manera muy, muy clara. Antes de decirles muchas gracias, ¿sí? No sé si estoy bien de tiempo. A mí me gustaría comentarles que ¿por qué la travesía interna de ser mujer? Porque ser mujer en un sistema patriarcal que tiene miles y miles y miles y miles de años establecido, ¿sí? No es cualquier cosa. Como mujeres hemos tenido que recorrer a lo largo de la historia diferentes situaciones, diferentes luchas. Hemos tenido que enfrentarnos a la lucha externa y a la propia lucha de saber si estamos haciendo lo adecuado o no. Y entonces se convierte eso en una gran travesía interna. ¿Por qué? Porque toca nuestras emociones. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hace sentir deprimidas, nos hace sentir con emoción, con gusto, de saber que vamos avanzando en muchas cosas. A mí me parece que si como mujeres, lo voy a poner esto en primera persona para que cada mujer se pueda apropiar de ello. Si yo mujer atiendo mi salud mental, puedo encontrar el camino hacia mi autonomía. Por eso es tan importante esta parte de esta travesía interna de ser mujer. Si yo atiendo mi salud mental como mujer, voy a ser capaz de encontrar el camino no solo hacia mi independencia, sino hacia mi autonomía. Es decir, porque al yo poder trabajar con toda esta parte emocional, voy a poder conectar con mis propios deseos y al conectarme con mis propios deseos, la autonomía emocional va a empezar a alimentarse, va a empezar a desarrollarse a través de una identidad propia que no intente seguir las normas que la sociedad nos impone, ni los mandatos de género que la sociedad nos impone, sino que intentemos ser quienes realmente somos con toda la fuerza y la potencialidad que tenemos como mujer, con esa potencialidad y esa fuerza que han querido acallar. Como bien han dicho en otras consignas, no nos vamos a callar porque callarnos sería enfermarnos. No nos vamos a callar porque callarnos sería permitir que siga habiendo trata. No nos vamos a callar porque callarnos sería permitir que siga habiendo feminicidios y siga habiendo todo tipo de violencias. No nos vamos a callar porque queremos estar sanas emocionalmente para contribuir a una salud integral de nuestros cuerpos, de nuestras mentes y de nuestras emociones. Para mí
es importante cerrar con esto que me llegó hoy. Me han llegado muchos, yo creo que también a todas ustedes, ¿sí? Nos quisieron enterrar, pero no sabían que éramos semillas. Muchas gracias.